Rafael Pérez Gay. Por supuesto está en este momento enlazado con usted y con nosotros y con él queremos comentar. Rafael, muchas gracias por aceptar esta invitación repentina. Creo que vale la pena hablar de José Agustín, lo que ha significado, quién era José Agustín, cuánto pesaba José Agustín. Para mi generación, tú desde luego como escritor y como periodista lo entiendes muy bien, pero muchos jóvenes quizá no ubiquen el tamaño de José Agustín. Tenemos un problema. Si le quieres abrir, por favor, a tu computadora Aquí está, perdóname. Perdóname la torpeza. No, hombre, no, por Dios. Pepe, si eres escritor y tardes. periodista admiradísimo, no eres técnico en computadoras, pero venga, no, háblanos de José Agustín, por favor. Mira, querido Pepe, gracias por invitarme a hablar de José Agustín. No tengo ninguna duda de que muy pocos escritores son capaces de cambiar el rumbo de las letras de un país. Creo que José Agustín es uno de esos escritores. Muchos lectores lo siguieron desde muy joven. Fue un escritor extraordinariamente precoz. A los 19 años publicó La tumba, su primera novela. Tú tienes razón cuando lo defines como un escritor del desmadre, como un escritor que aprendió y quiso darnos un nuevo lenguaje. ¿De qué consiste, de qué está hecha la obra de José Agustín? Primero, de su talento narrativo, de su facilidad para narrar. Fue uno de los escritores que en los años 60 incluyó drogas, sexo, rock and roll, como dice el clásico, y aprendió y nos enseñó que la literatura, si no tiene que ver con la vida, no tiene que ver con nada. De eso trata precisamente la obra de Agustín. Pareciera que había un público que esperaba, Pepe, quienes hoy nos ven y nos oyen, una novela específica que se llama Se está haciendo tarde, final en Laguna, que es una, creo que de las novelas fundamentales de la literatura mexicana. Una historia dura, difícil, una historia de Acapulco, una historia en la cual Agustín supo atraer a un gran público de jóvenes que esperaban que la literatura tuviera que ver directamente con ellos. Yo soy uno de esos lectores. Esperaba que la literatura no fuera solo este gran momento, este gran mausoleo, sino que bajara y se posara sobre nosotros. José Agustín hizo una obra realmente prolífica, importante. Y yo abriría una puerta, un portón para invitar a la lectura de Agustín con las novelas que a mí más me gustan. Ciudades desiertas, Cerca del fuego, que me parece una novela notable, los cuentos completos. La editorial, aquí tengo mis libros, Pepe, mira, la editorial de bolsillo tuvo a bien publicar hace apenas 2 o 3 años toda la obra de Agustín. Están los cuentos completos, prologados por Luis Humberto Crosswhite. Está ya en el segundo ciclo de Agustín, Vivir con su viuda, que también en este caso prologó Susana Iglesias. La tumba, el rock de la cárcel, porque a Agustín se le asocia también con el rock y con la música, pues era un gran conocedor de la música y un hombre que supo meter el tema del rock en su literatura. ¿Qué más hizo Agustín? Rafael, él le da identidad a una generación, a mi generación por lo pronto, los que tenemos arriba de 70 años. Me parece que sí. Agustín muere a los 79 años y le dota a una generación. Yo, digamos, soy la parte baja de esa generación, por decirlo así, pero ya con el tiempo los años nos van acercando y le entrega a los jóvenes una identidad que tiene también que ver con la rebeldía,
una identidad que tiene que ver con la sublevación. En este sentido, Agustín acompaña en muchos sentidos a la transición democrática. Fue un autor irreverente, fue un autor atrevido, fue un autor capaz de desafiar los poderes culturales en su momento, que eran poderes muy duros de roer. Recuerdo de momento que a Monsiváis no le gustaba Agustín e hizo todo lo que pudo para evitar que Agustín se convirtiera en el escritor que ya era en ese momento. Así, y entonces muy pocos escritores también, Pepe, lograron tener tantos lectores. Lo que más deseamos los escritores, es decir, que nos lean. También los periodistas, por cierto. Así, Agustín hizo una muy larga trayectoria con una obra fundamental, una obra que incluyó y acompañó, te decía hace un momento, a un cambio político que ya estaba efervescente. Y sí, te respondo, sí dotó de una identidad o de una parte de una identidad para esa juventud que va a dar tarde o temprano a 1968 y a los años 70, a los años de la liberación sexual, a los años de la droga, a los años de la experiencia y de la exploración de los sentidos. Agustín era un gran conocedor de la sensualidad, un gran narrador que era capaz también de ser muy profundo en su literatura, que se llama coloquial, pero realmente yo creo que esa literatura es un género que él logró establecer desde muy temprano. Este escritor precoz nunca dejó de escribir, fue guionista, hay como dato curioso, algunas de sus traducciones del rock mexicano le pertenecen a Agustín. También él fue una leyenda en vida, una leyenda, aquel que, bueno, que había podido estar cerca de Angélica María, aquel que había podido conocer a los grandes rockeros del momento, aquel al cual admiraban todos los músicos de aquellos años. ¿Tú recuerdas a cuál canción le hizo cover en español, traducción en español? Bueno, ¿te acuerdas de Fue en un café? Ese es un cover de José. Fue en un café, donde yo la encontré, fue en un café. Bueno, ese es de Agustín. Y de algunas también otros rock. Yo creo que él intervino también en el rock de la cárcel y con mucho sentido. Volvía esos covers en himnos que cantaban todos los jóvenes de aquel momento. Recordemos que es un momento de cambio, es decir, veníamos de los años 50, veníamos de la solemnidad, del autoritarismo de los 50 y estalla en los 60, y Agustín es un representante fundamental de ese cambio en los años 60 y luego a principios de los 70. Pues te agradezco mucho, Rafael Pérez Gay, el haber hecho pública esta semblanza tan sentida, tan espontánea acerca del personaje que, insisto, fue símbolo, ícono de muchas cuestiones que tienen que ver con una generación de ruptura con el autoritarismo, la generación del 68, por llamarla de alguna manera, de una manera brutal. Te agradezco mucho el haber recordado, como a él le hubiera gustado, si lo pudiera escuchar, haber recordado su importancia y su trascendencia. Gracias, Rafael Pérez Gay, como siempre. Gracias como siempre, querido Pepe, y gracias a quienes nos escucharon y nos vieron esta tarde. Gracias, hasta luego. Rafael Pérez Gay, escritor, periodista, columnista, analista y por supuesto amigo en esta casa de trabajo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.